Dejar el cepo un año es dejar al país encepado. Dejar al país encepado. Parece que soy media tonta, ¿no? Si sacás el cepo, ¿cómo haces para que no vayamos todos a comprar dólares corriendo? No tengo la menor idea. Que lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central. ¿Es en serio? Pero es que es verdad. ¿Vas a entrar con una cámara al Banco Central? Para mostrar a la gente... No están las reservas ahí. No están las reservas ahí. No hay más. Quise decir 5, dije 50, me trabuqué. Te lo dije recién, un torniquete. Tienen que ya tener que bajar subsidios y subsidiar No entiende la lógica de la economía. A mí me parece que tiene un grado de improvisación. Estas universidades hoy están vacías de alumnos. Tenemos casi la mitad de la matrícula. Aumentó, no es que bajó, aumentó la población universitaria en la Argentina. Me trabuqué. Argentina, digamos, había crecido el año pasado y ahora está de nuevo en deflación. En recesión. Sí. Pfizer no pidió ni cambio de la ley, ni los hielos continentales, ni la... Bueno, no sé. La Patagonia. Las Islas Malvinas se la ponemos cerrado. Yo creo que hay una forma de acción política de jugarse en la Argentina, la voy a jugar. Miraba a los ojos y te lo repregunto. O sea, ¿podría ser que educación deje de ser un ministerio? Vos no podés tener un ministerio en el que nadie te dé pelota. Voy a cambiar todo lo que haya que cambiar en la Argentina para que la Argentina salga adelante. A mí no me gusta la promesa ni la zaraza, me gusta la política verdad. Evidentemente es una farsa, una gran farsa. Uno podría decir, a confesión de parte, relevo de prueba, en este caso, el plan de Patricia Bullrich, o por lo menos lo que puede balbucear, tiene algunos ejes, algunos lineamientos que son bastante visibles y otros que son realmente muy confusos. Quizá porque ella misma no lo sabe explicar bien. Pero entre los lineamientos visibles aparece allí lo que uno podría calificar como una revancha de los sectores del poder, una revancha de los dueños del poder y del dinero contra trabajadores y trabajadoras, que en definitiva son, o sobre sus espaldas se va a descargar el peso fenomenal de un ajuste, y esencialmente son los que van a tener que soportar en sus espaldas el desequilibrio que va a producir sin ninguna duda un plan que replique aquellas medidas que tomó Mauricio Macri cuando fue presidente. De todos modos, detrás de cierto humor en esta edición y detrás de casi yo diría cierta torpeza cómica que tiene a veces Patricia Bullrich, lo que se esconde es en serio, es una revancha oligárquica. ¿Por qué? Porque cuando Patricia Bullrich plantea que va a hacer una reforma laboral, en realidad lo que está diciendo es que va a quitarle derechos a trabajadores y trabajadoras. Ahora, el modo en el que va a hacer esa barbaridad, el modo en el que la va a perpetrar, eso no lo dice. El que lo dijo, y es muy interesante el planteo porque saben que le está hablando a los sectores patronales, a los sectores empresarios. Entonces, le deben haber dicho lo mismo. ¿Cómo vas a hacer la reforma laboral si los sindicatos son peronistas y están en contra? ¿Cómo vas a hacer la reforma laboral? No te van a dejar. Entonces, Dante Sica, que es un asesor de Patricia Bullrich, entrevistado, creo que por Tenemo, ¿no? en la radio, lo tenemos ahí, se va. Miren, Dante Sica dijo lo siguiente. Entonces, lo que tenemos que hacer es acelerar y poner. Hay convenios que son muy modernos. Cuando vos mirás Sismata... No, está bien, pero déjame entender un poquito más. Es decir, los convenios establecen que si no se renueva y no se negocia, se mantiene el convenio actual. Eso se llama ultraactividad. Y vos decís, hay que hacer un rayo, o sea, rápidamente hay que suspender ese concepto. Hay que suspenderlo, si querés, temporalmente. Eso lo hizo España, por ejemplo, en el año 2010, y con eso renovó todos los convenios colectivos de trabajo. ¿Y eso se hace por decreto, por ley, por negociación? Eso lo haces por ley, podés hacer una modificación por ley,
y después lo pones en marcha. O sea, uno puede entender que una de tus ideas es, hay que ver si Patricia gane, si Patricia lo pone en marcha, es que en el momento que arranca el programa, por ley o por decreto, se establece que se suspende la ultraactividad y se empiezan a negociar nuevos convenios por actividad. Exactamente. Bueno, a ver, esto que ha dicho Dante Sica, insisto, asesor de Patricia Bullrich, sería como la parte que ella no explica. Porque eventualmente dice, vos lo puedes hacer por ley, y si no también por un decreto. Ahora, ¿qué es lo que quieren derogar? ¿Qué es lo que quieren hacer caer? Bueno, les cuento. En el año 73 al 75 en la Argentina hubo un pacto social impulsado por Juan Domingo Perón. Ese pacto social tuvo dos patas fundamentales, impulsado también por Helvar y por Rucci al frente de la CGT, Helvar por los empresarios, Rucci por los trabajadores, que era que el capital y el trabajo se ponían de acuerdo en una serie de metas, entre las cuales estaba desde ya asegurar un trabajo digno, con ingresos dignos, y asegurar también la productividad. Perón decía que la productividad era la osa polar del movimiento justicialista, y en ese sentido, ese pacto social que fue muy resistido, hubo sectores de la izquierda peronista, obviamente de la izquierda clasista, que se opusieron al pacto social, pero la gran mayoría del peronismo lo convalidó. Y también ciertos compañeros de ruta ideológicos del peronismo dentro de la izquierda también lo convalidaron. Fue un momento de la Argentina en el que los trabajadores recibieron un incremento de haberes muy importante, donde la inflación bajó, fue el primer plan antiinflacionario no recesivo que tuvo la Argentina. Después les voy a contar cómo terminó. Pero bueno, lo cierto es eso, funcionó muy bien durante un tiempo, y mientras funcionaba se dieron negociaciones colectivas, que dieron unos convenios colectivos de trabajo, escuchen bien, convenios colectivos de trabajo, que le dieron un marco de muchísima dignificación, ¿sí? De muchísima dignificación a obreros y obreras, trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque incorporaron a esos convenios una serie de beneficios que hicieron de los trabajos lugares mejores, pero esencialmente también buenas remuneraciones, buenas condiciones de trabajo. Creo que ese fue un periodo muy rico que se reflejó en lo que se llama también el 50-50, ¿no? El reparto de la renta, lo que produce económicamente el país entre capital y trabajo, en partes iguales. Eso fue el pacto social de Perón, Helvar, Rucci. Bueno, Rucci fue asesinado unos meses después, el pacto se firmó en junio, Rucci fue, si no recuerdo mal, fue asesinado en septiembre, y siguió adelante la CGT. Después de 2 años, ya con el gobierno de Isabel, muerto Perón, esto estalla por los aires, no había conducción política, no había potencia política para asegurarlo. Es la previa del golpe cívico-militar, y en esa previa del golpe cívico-militar se da el Rodrigazo, que todas esas variables que estaban atadas, acordadas, negociadas, la verdad sea dicha, se dispararon. Ahora, se dispararon no por una cuestión de naturaleza, no es que fue un sismo, no fue un huracán, no fue un tsunami, no. Se estaba preparando lo que iba a ser nada más y nada menos que la restauración, la primera restauración oligárquica, el cambio de matriz productivo, cambio de matriz económico del país, y para eso se dio el golpe militar entre aquellos sectores que ni siquiera querían pactar con esos trabajadores. Pero los convenios colectivos de trabajo siguieron vigentes. Y hay un principio por el cual, es el principio de la ultraactividad, esos convenios siguen vigentes actualmente. Si no hay uno mejor, si trabajadores y patronales no se ponen de acuerdo en uno mejor, en uno más moderno, si se quiere, rige el convenio del año 1975. Esos convenios del 75 marcan una correlación de fuerzas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de correlación de fuerzas? Bueno, una correlación de fuerzas donde los trabajadores empoderados por el gobierno peronista tenían una fortaleza que luego no tuvieron. Entre otras cosas, no tuvieron luego porque la dictadura rezó con comisiones internas, recordamos, ¿no? Más del 70% de nuestros detenidos desaparecidos son trabajadores, trabajadoras, comisiones internas, intervención de sindicatos. El poder del movimiento obrero organizado fue atacado
como ustedes saben, durante esa dictadura, yo siempre digo, más civil que militar. Esa fue una restauración oligárquica, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Luego vieron el neoliberalismo con el gobierno de Carlos Menem, el caballo de Troya del neoliberalismo, y allí también los trabajadores perdieron terreno en su habitual poderío. Pero los convenios siguieron vigentes. ¿Por qué? Porque los trabajadores resistieron, tuvieron la fuerza no para imponer ya una igualdad o un 50-50, pero sí resistieron la quita de los derechos. Por lo tanto, se mantuvieron esos convenios que son del año 1975. Ahora, la correlación de fuerzas no le daba para imponer el 50-50, pero sí les dio para resistir y que no fueran volados al demonio. ¿Por qué? Y porque implicaban la flexibilización laboral para todos los sindicatos. Ir a negociar en debilidad es perder. Ir a negociar en debilidad es perder. La clase obrera, salvo en los gobiernos kirchneristas, cuando recupera las paritarias, cuando recupera un Estado que está atento a trabajadores y trabajadoras, cuando se generó nuevo empleo, como se generó durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, allí sí se empezaron a discutir algunos convenios nuevamente. ¿Por qué? Porque la clase obrera estaba empoderada nuevamente, los trabajadores tenían dónde y cómo defender sus derechos, y no era ni el gobierno neoliberal de Menem y Cavallo, ni era la dictadura cívico-militar. Yo sé que algunos sindicalistas de la CGT se olvidaron de esto, pero no importa. El problema de los sindicalistas de la CGT y desgraciadamente también de los afiliados que los tienen allí o los mantienen en sus poltronas. Pero lo cierto es que rige esa ultraactividad porque es el punto más alto en la correlación de fuerza donde trabajadores y trabajadoras le pudieron quitar al capital, ¿sí?, algo de su esfuerzo, algo de su producido, y que no fuera todo a los bolsillos de las grandes fortunas de este país, para luego ser fugadas, como ustedes saben. Por lo tanto, lo que dijo Sica es importante desde este lugar. Es la llave. ¿Cómo piensan introducir la flexibilización? Haciendo caer convenios que son para beneficio del trabajador y la trabajadora. Hacen caer esos convenios y llaman a discutir en la debilidad. Porque si bien es cierto que hoy hay altos niveles de ocupación, también es cierto que hay altos niveles de marginalidad. Esa marginalidad es lo que habitualmente se llama la economía social, la economía popular, economía que sostiene a aquellos que han sido desalojados del sistema, los excluidos del sistema por el mismo modelo neoliberal de los 90. Y eso funciona como ejército de reserva. Y ese ejército de reserva ya está flexibilizado de hecho. Entonces, montándose en esa flexibilización de hecho, lo que pretenden es flexibilizar el conjunto del movimiento obrero organizado. En vez de igualar para arriba, igualar hacia abajo. ¿Se entiende? Por eso es muy importante que estos debates se den en el marco de la campaña. Yo sé que se tratan un poco de costado. Hay un exceso, para mi gusto, en la campaña de asesores, de consultores, de mercadotecnia, de tecnocracia política, y no se habla de estas cuestiones que son al fin de cuentas las que te van a permitir tener una vida mejor o una vida peor. Dante Sica es el que nos cuenta qué es lo que piensa hacer Patricia Bullrich. Detrás de las burradas que a veces escuchamos, aparece este señor con un planteo bastante racional. El ministro de Economía de Patricia Bullrich es Luciano Laspina. Si Patricia Bullrich llega a ser presidenta, el ministro de Economía que va a reemplazar a Sergio Massa va a ser Luciano Laspina. Luciano Laspina, según el diario Página 12, estuvo reunido en el Wilson Center, que es una fundación en los Estados Unidos, un centro de estudios geopolíticos, económicos, un think tank, se dice, en los Estados Unidos, bastante neoliberal y bastante republicano, donde dijo que si ellos son gobierno van a hacer la reforma laboral, ya nos dijo Sica de qué modo, la devaluación, van a hacer una devaluación salvaje, devaluación traducido del esperanto al argentino es brutal transferencia de divisa de los sectores menos favorecidos por la economía a los más favorecidos por la economía. Eso es una devaluación. Y una cosa es hacerlo de modo gradual y otra cosa es hacerlo de modo salvaje. ¿Qué pide el Fondo Monetario Internacional? Que sea de modo salvaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miran planillas, miran números, miran planillas, no ven a la gente a los ojos. Simplemente están viendo que Argentina tenga la capacidad de repagar la deuda que contrajo irresponsablemente el gobierno de Mauricio Macri.
de quien Patricia Bullrich fue su ministra estrella, la ministra de Seguridad. La verdad que sentirte orgulloso porque tu principal ministra y candidata actualmente es la ministra de Seguridad, habla un poco de tu gobierno, ¿no? Además de la devaluación, dicen salida del cepo y contracción del gasto. La salida del cepo ya sabemos lo que es. No hay dólares para sacar el cepo. El cepo lo puso Mauricio Macri. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, lo puso Mauricio Macri. Pues lo primero que hizo, lo sacó y después lo puso. ¿Por qué? Porque hoy no hay dólares para sacarlo. Si no hay una administración, ellos llaman cepo a la administración de la divisa extranjera que necesitamos para comerciar con el mundo. Entonces, lo que hay es una administración más o menos racional de ese recurso. Es un recurso escasísimo y que Argentina no produce, salvo por vía del comercio exterior. Entonces, sacar el cepo hoy no te dan las posibilidades materiales, porque no tenés los dólares para afrontar lo que puede llegar a ser una demanda de gente que va con peso y dice, dame todo esto en dólares. ¿Quién los va a poner los dólares? Macri los va a poner de la que se llevó. ¿Dónde van a aparecer esos dólares? Bueno, es una de las medidas más despiadadas que tienen en mente y que va a producir un verdadero descalabro. Por el otro, la contracción del gasto. Ellos hablan de la contracción del gasto también, están obsesionados con eso. Macri lo hizo en su momento, ¿se acuerdan cuando pedían a los militantes, la grasa militante, los empleados públicos? Tienen obsesión con los empleados públicos. La contracción del gasto en realidad es desinversión pública. Vos a un auto, viste que lo tenés que siempre estar atendiendo, sobre todo cuando deja de ser 0 kilómetros, ¿no? El auto vos lo tenés que, le tenés que invertir dinero, le tenés que cambiar las cubiertas, le tenés que hacer cosas al auto. Bueno, eso se llama inversión, no es gasto. O sea, lo invertís para mantener el bien lo mejor que sea posible. Pensemos que el auto es el Estado. El Estado gasta, pero en realidad lo que hace es invertir en dar mejores prestaciones. Si vos querés más seguridad, tenés que tener más policía, tenés que tener más patrulleros, tenés que tener más cámaras, tenés que tener más capacitación, tenés que tener más profesores que enseñen esa capacitación, tenés que tener... Todo eso es inversión. Entonces, si vos querés recortar ahí, entonces en realidad lo que está diciendo es que no querés seguridad. Si vos querés más educación, tenés que crear más escuelas, más universidades. Más escuelas y más universidades son más profesores, más asistentes, más empleados, más infraestructura, más caminos. Bueno, hay una serie de cosas que te exigen y te demandan, porque aparte es una demanda creciente. La sociedad va creciendo. No es el mismo número de habitantes siempre, digo, va creciendo. Y a eso hay que responder. Para eso es que se incrementa el gasto. El gasto se incrementa para dar mayores beneficios y para asegurar derechos, porque vivimos una democracia. Y en esa democracia nosotros elegimos vivir una democracia que asegura derechos. Entonces, vos podés hacer, si se quiere, una inversión más eficiente, invertir más y mejor donde más se necesita. Pero hablar del gasto así, global, sin discriminar, es la mejor forma de desatender al Estado, que es la mejor forma de desatender al auto y es la mejor forma que el día de mañana te la pegues en la ruta. Es lo mismo, es exactamente igual. Vos no lo atendés, no le das mantenimiento y todo se descalabra. Pensemos en el gobierno de Vidal y con esto termina. El gobierno de Vidal, cuando asume la provincia de Buenos Aires, no llegó a Disney World. Esto hay que decirlo. No es que entró ella a Disney World. No, entró a una provincia ya con muchas dificultades. Pero no solucionó ninguna. Empeoró absolutamente en todos los ítems. Y fundamentalmente, por ejemplo, decidió ahorrar en la infraestructura escolar. Ahorrar en la infraestructura escolar es condenar a los pibes y a las pibas, alumnos y alumnas, a sus profesores, al personal de asistencia, a todos a vivir en riesgo y en peligro. Ayer se cumplieron 5 años del estallido de la escuela de Moreno, que se llevó la vida de Sandra y de Rubén. Una maestra, una directora de escuela y un asistente. Y eso que pasó es producto de estas políticas de reducción del gasto. Se ahorra donde no hay que ahorrar, se recorta donde no hay que recortar y se termina produciendo una tragedia. Es hora de advertirlo, ahora, no más adelante. Y me parece que este es el momento en el que la sociedad debería reflexionar. Si lo que quiere es que vuelvan aquellos que chocaron al país, o si le damos una chance más a aquellos que están tratando de recomponerlo. ¿Por qué digo esto? Ayer escuchaba, y con esto cierro, digo, el editorial que hizo por la noche Roberto Navarro.
Les recomiendo aparte, el programa está muy, muy bueno. Ayer tuve una charla con el flaco Daniel Tonietti. Y en un momento hizo un compilado de lo que fue la pandemia y las cosas que decía Patricia Bullrich y otro en plena pandemia. Y cómo querían que te enfermaras. Y cómo querías que te enfermaras, porque aparte en esa época no es que te enfermabas y te ibas a tu casa, capaz que te morías. Y el Estado hizo una inversión gigante, no recortó, hizo una inversión gigante. ¿Para qué? Para asegurar el derecho a la salud y que muriera la menor cantidad de gente posible. Podrían haber muerto 600.000 personas en la Argentina. El número fue casi 6 veces menor, 5 veces menor. Y eso fue posible porque hubo políticas activas, con un Estado presente que supo qué hacer y cuál era la prioridad. Mientras esta gente te incitaba a salir a la calle, a contagiarte, a enfermarte y a morirte, a vos o a tus familiares. Estuvieron toda la pandemia tratando de que esa tragedia se produjera porque creían que con esa tragedia se llevaban puesto al gobierno de Alberto Fernández. Y no lo lograron. No lo pudieron hacer. Tampoco van a hacer ahora la segunda parte de su gobierno de destrucción. Yo confío muchísimo en la gente. Y confío fundamentalmente en que no le vamos a permitir esta revancha oligárquica. Porque lo que quieren es definitivamente construir un país de ricos para ricos, donde aquellos que necesitan todavía hoy de la ayuda del Estado, o aquellos que conciben que viven en una comunidad organizada, donde el que está mejor ayuda al que está un poco peor, y entre todos construimos una sociedad igualitaria, ellos consideran que son sus enemigos. Y confío fuertemente en el que el principio de la solidaridad es el que va a estar primando. La solidaridad y la vida entre los que te vienen a pedir el voto, pero cuando pudieron, te desearon la muerte. Un país unido por la radio.